Con este vídeo vamos a empezar a explicar los diferentes temas del seminario de matemáticas de este curso. Ya sabemos que vamos a organizar los 26 temas en 5 bloques. Empezamos aquí con el bloque 1, que tiene 4 temas, que son lógica, teoría de números, teoría de conjuntos y potencias y raíces, y empezamos con el primer tema sobre lógica. Es un tema que será corto, muy diferente al resto de temas, porque no es, estrictamente hablando, un tema matemático como los que conocéis, sino que es una mezcla de filosofía y matemáticas. La lógica es una parte, una rama de la filosofía que lo que intenta es hacer demostraciones sobre diferentes frases, demostrar cosas. Entonces, es una parte del pensamiento que es muy amplia y nosotros vamos a conocer únicamente cuáles son los elementos básicos de la lógica y sobre todo lo aplicaremos para hacer demostraciones matemáticas, que es lo que nos interesa. En concreto, la lógica lo que pretende es saber cuáles son los argumentos correctos, las leyes de la argumentación correcta para poder razonar lógicamente, en el sentido de que algo es lógico, de que algo es correcto. Es decir, la lógica, como dice aquí, estudia esos principios de demostración, esos principios de razonamiento. Cuando en un razonamiento se dice que algo implica otra cosa, eso, en lógica, la palabra en español que se utiliza es una inferencia. Una inferencia es como una implicación, cuando algo implica otra cosa. En concreto, lo que vamos a hacer siempre es partir de una hipótesis, una idea, y queremos llegar a demostrar una conclusión que se llama tesis. Partimos de la hipótesis y queremos demostrar la tesis o la conclusión. Las palabras que están en rojo en este PDF son palabras sobre lógica en este tema que tenéis que recordar cómo se dice bien en español, ¿vale? Son palabras importantes. Así que, como conclusión, la lógica es esa parte del pensamiento filosófico o matemático que pretende hacer demostraciones sobre una hipótesis para llegar a una tesis. Para el estudio de la lógica, para el estudio de esas demostraciones, se utilizan símbolos. Hay muchos símbolos, pero aquí están los más importantes y son los que tenéis que saber vosotros. Primero, en lógica vamos a demostrar frases, enunciados. Esos enunciados también se les llaman afirmaciones. Cuando yo afirmo algo, por ejemplo, hoy es martes, eso es un enunciado, eso es una afirmación y también se llama proposición. La palabra proposición o enunciado la vamos a utilizar muchas veces. Significa una frase. Y en lógica, las frases, las proposiciones, las simbolizamos con una letra. Esas letras en general son P, Q, R, S, etc. Por ejemplo, la proposición hoy es martes la puedo simbolizar con la letra P. Otro ejemplo, la proposición 4 es divisible por 2 la puedo simbolizar con la letra Q. Cuando yo niego una proposición, eso es la negación, se utiliza este símbolo. No P significa esto. Por ejemplo, si digo que P es hoy es martes, pues no P significa que hoy no es martes. Otro símbolo es la conjunción, que es este triángulo hacia arriba. La conjunción es lo mismo que Y. Cuando yo digo se suceden P y Q. Esto es como se lee esta frase, estos símbolos. P y Q. Por ejemplo, si P significa que hoy es martes y Q significa que
viajamos a Hungría, pues esto significa que hoy es martes y viajamos a Hungría, ¿vale? Es la unión de dos proposiciones. La disyunción es o significa o. Esto se lee como P o Q. Podemos decir que o es de día o es de noche. Si P significa que es de día y Q significa que es de noche, pues tenemos esas dos opciones. O es de día o es de noche. Otro símbolo importante es el condicional. El condicional es como una implicación y es esta flecha y no otra, es esta flecha. Cuando yo digo que P implica Q, pues estoy diciendo que P es como la hipótesis, esto lo voy a decir ahora muchas veces, P es la hipótesis y Q es la conclusión. Por ejemplo, si P significa que está lloviendo y Q significa que el suelo está mojado con agua, yo puedo decir que está lloviendo y por tanto eso implica que el suelo está mojado. Eso es el condicional y también será muy importante para la explicación de luego. Y otro símbolo, otra operación lógica es lo que se llama el bicondicional. Es una doble implicación. No lo utilizaremos en ningún ejercicio, pero es importante que lo conozcáis. La diferencia entre el condicional y el bicondicional. En el condicional, P implica Q, pero no significa que Q implique P. En cambio, en el bicondicional, que es este símbolo, P implica Q y Q implica P. Es una doble implicación. Por ejemplo, en el caso de antes, si está lloviendo, eso implica que el suelo está mojado. Pero no ocurre lo mismo al revés. Si el suelo está mojado, no implica que esté lloviendo, porque el suelo puede estar mojado con agua por otras razones diferentes, porque alguien con una botella de agua ha mojado el suelo, por ejemplo. En cambio, cuando yo utilizo el bicondicional, es que P implica Q y Q implica P. Repito, no lo vamos a utilizar mucho. Y hay otro símbolo para la implicación, pero ya lo veremos en los ejercicios, que es como un símbolo de que significa que por lo tanto, en conclusión, implicación. No es este mismo símbolo, es otra flecha, pero diferente. Y bueno, cuando aparezcan los ejercicios lo veremos. Por ahora, lo importante es que conozcáis este de aquí. Y un último símbolo importante para los ejercicios es el símbolo de divisibilidad. Vosotros sabéis que cuando un número es divisible por otro, significa que se puede dividir. Por ejemplo, 10 es divisible por 2 o por 5. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es que un número n y esta es la raya que significa divisibilidad y después tengo otro número x mayúscula. Pues esto significa que el número x es divisible por el anterior, por n. X es divisible por n. Yo podría decir 2, esta línea, y 10. Significa que 10 es divisible por 2. O también puedo decir 5, línea 10. 10 es divisible por 2. Si yo quiero decir que x no es divisible por n, utilizaría este mismo símbolo, esta línea, pero con otra pequeña línea aquí abajo, que ya lo veremos en los ejercicios. Estos símbolos van a ser los símbolos importantes que vamos a utilizar en la lógica, en las demostraciones matemáticas. ¿Cuáles son los métodos para hacer esas demostraciones matemáticas? Pues hay muchos tipos de métodos. Nosotros vamos a ver tres y son los únicos tres métodos que tenéis que conocer para este tema y para Maturita. El primer método es el método que es más intuitivo
y es el que se llama método de demostración directo. El objetivo es que nosotros vamos a tener una proposición, un enunciado, donde tenemos una hipótesis y queremos demostrar la tesis o la conclusión. Es decir, nuestra proposición es que si yo tengo P, tengo esa hipótesis, entonces se va a producir Q. Si tengo una hipótesis, quiero llegar a una tesis. Si tengo P, P implica Q. Esto lo escribimos con este símbolo porque ya lo hemos visto antes. P implica Q. La hipótesis implica la tesis, la conclusión. ¿En qué consiste el método de demostración directo? Pues simplemente es que si P, si esta proposición es verdadera, entonces tenemos que demostrar mediante cálculos, razonamientos lógicos o otro tipo de herramientas que Q también es verdadera. Es decir, en resumen, que si P es verdadera, eso implica necesariamente, si hacemos los razonamientos y los cálculos adecuados, que Q es también verdadero. Ya lo veremos en algún ejercicio cómo se aplica este método de demostración. El siguiente método de demostración es muy interesante y también es muy importante que lo conozcáis y haremos ejercicios. Antes de explicarlo, es bueno que diga que son diferentes métodos para demostrar algo. Algunas veces utilizaré un método, otras veces otro método. Bien porque el ejercicio me diga que utilice un método en concreto o bien porque a veces, según el ejercicio, pues es más útil o más rápido un método, otro método o este otro. Vamos a ver el segundo método, que es método de demostración por contrarrecíproco o contraposición, ¿vale? Significa lo mismo. Es un nombre que tiene este método. Vamos a ver en qué consiste. Igual que antes, yo quiero demostrar la proposición que P implica Q, que si tengo esta hipótesis P, voy a llegar a la tesis o conclusión Q. Pues se puede demostrar que es lo mismo, lógicamente equivalente. Hay una cosa que no hemos explicado en este tema, pero que son las tablas de verdad, que no las vamos a explicar porque no tenéis que saberlo, pero es una herramienta de la lógica y mediante esa herramienta se puede demostrar que es lo mismo P implica Q que no Q implica no P. Vamos a ver un ejemplo para entender esto. Vamos a suponer que vosotros únicamente tenéis seminario de matemáticas los martes. Entonces, si P significa que hoy es martes y Q significa que tenéis seminario de matemáticas, yo puedo decir que si hoy es martes, eso implica que tenéis seminario de matemáticas. P implica Q. Pues eso es lógicamente equivalente a decir que Q es tener seminario de matemáticas. P, hemos dicho que significa que hoy es martes. Pues si no tengo seminario de matemáticas, implica que hoy no es martes. Es lo mismo decir que P implica Q, hoy es martes, por tanto tenéis seminario de matemáticas. Eso es lo mismo que decir hoy no tenéis seminario de matemáticas, por tanto hoy no es martes. Es intuitivo, se entiende más o menos y la demostración pues se hace de otra forma que no vamos a verlo aquí. La idea es que si yo quiero demostrar esta proposición, ese es mi objetivo, pues no voy a hacerlo así, voy a hacerlo de esta segunda forma porque es lógicamente equivalente. Es decir, vamos a intentar demostrar la segunda proposición
porque es equivalente a lo primero. Si yo consigo demostrar esto, inmediatamente esto queda también demostrado. Y la idea es hacer esto, esta segunda demostración, porque en principio será más fácil. Realmente lo que estamos haciendo al pasar de aquí a aquí, para que sea lo mismo, es, está escrito aquí, cambiar el sentido de la implicación. El sentido es opuesto. Aquí P implica Q, aquí es que Q y eso va a implicar P. Si es PQ, aquí es QP. Estamos haciendo que la implicación sea en sentido opuesto. Y estamos negándolo todo. Si aquí teníamos PQ, ahora vamos a tener negación y negación. ¿Vale? Siempre se hace así. Es cambiar el sentido. Si es PQ, voy a tener QP. Y si esto es como positivo, entre comillas, pues aquí va a ser con la negación. Esto es en general, pero pueden ocurrir o pueden haber variaciones. Es decir, vamos a suponer que en un ejercicio mi proposición no es P implica Q. Mi proposición es no P implica no Q. Pues entonces, si yo aplico el método del por contrarrecíproco y yo quiero demostrar esto, voy a ver cuál es la otra proposición equivalente para intentar demostrar esa segunda proposición. Pues vamos a hacer lo que he explicado antes. Vamos a cambiar el sentido de la implicación. Si tengo PQ, voy a poner QP. Y si en mi proposición inicial tengo negación y negación, pues voy a hacer lo contrario. Algo positivo y positivo. No lo pongo con la negación. Es decir, es equivalente demostrar que no P implica no Q a demostrar Q implica P. Como digo, esto es un ejemplo diferente. En general se explica así, que P implica Q, pues no Q implica no P. Pero si en un ejercicio me dan, por ejemplo, esta proposición, pues por contrarrecíproco tenéis que entender que habría que demostrar esta segunda. Si yo demuestro esta segunda, inmediatamente esta también está demostrada. El último ejemplo, perdón, el último tipo de método de demostración es un método muy conocido, muy famoso en la lógica y en las matemáticas porque se utiliza muchísimo en ciencia y es el método que se llama por reducción al absurdo o también llamado el método por contradicción. Básicamente consiste en que si yo tengo una afirmación, una proposición que considero que es verdadera o creo que va a ser verdadera o quiero demostrar que es verdadera, mediante razonamientos o cálculos voy a comprobar si es verdadera. Pero si encuentro una contradicción lógica, si encuentro algo que es absurdo, una contradicción, significará que esa proposición no es verdadera, es falsa. Entonces, básicamente, este método consiste en que yo quiero demostrar que algo es verdadero, hago una serie de razonamientos o cálculos, pero si llego a una contradicción, a un absurdo, significa que no era verdadera, que era falsa. Un ejemplo famoso y típico, y que haremos ese ejercicio, será demostrar que, por ejemplo, raíz de 2 es un número irracional, que tiene infinitos decimales. Pues voy a suponer que es racional, voy a suponer que es verdadero que sea racional y voy a ver que llego a una contradicción y por tanto es falsa, no es racional, sino que es irracional. ¿Vale? Ese ejemplo lo veremos y lo haremos tranquilamente en clase. Estos tres métodos son los más importantes y tenéis que conocerlo y saberlo explicar, pero hay muchos más métodos. Hay una palabra o un concepto en lógica que es muy importante y es refutar una proposición. ¿Qué es refutar una proposición? En lógica, refutar una proposición significa confirmar
o demostrar que esa proposición no siempre es cierta, no siempre es verdadera. Algunas veces puede ser verdadera, pero no siempre. Entonces, cuando yo refuto algo, significa que esa proposición puede ser verdadera a veces, pero no siempre. Eso yo lo podría intentar hacer pues aplicando los métodos de demostración, pero hay otro método que también es como de demostración, muy útil, muy fácil de aplicar y es el método por contraejemplo. ¿Qué significa el método por contraejemplo? Pues si yo digo que una proposición es verdadera, si encuentro un ejemplo, un contraejemplo que se oponga a esa proposición, así puedo demostrar que esa proposición no siempre es verdadera. Es decir, el método por contraejemplo consiste en encontrar un ejemplo que cumpla la hipótesis, pero no la tesis. Si la proposición es que P implica Q, el ejemplo puede cumplir la hipótesis P, pero no cumple la tesis, la conclusión. Es decir, la proposición entera, P implica Q, no se cumple, porque he encontrado un ejemplo que contradice la proposición. También haremos algún ejercicio sobre refutar una proposición matemática. Con esto se acaba el tema de lógica y vamos a hacer un pequeño repaso. Hay tres cosas que tenéis que saber. Lo más básico, pues, ¿qué es la lógica? Entender que es una parte de la filosofía y las matemáticas que intenta hacer demostraciones para partir de una hipótesis y llegar a una tesis. Tenéis que conocer cuáles son los símbolos y tenéis que conocer estos tres métodos de demostración: directo, por contrarrecíproco y reducción al absurdo. Y tenéis que entender qué es refutar una proposición y que se puede hacer por el método del contraejemplo. Esto es la teoría del tema. ¿Qué tenéis que saber vosotros, muy importante para maturita, sobre todo? Pues partes teóricas que tenéis que saber. Tenéis que saber explicar bien cuál es el método de demostración directo, que ya lo hemos visto, cuál es el método de demostración por contrarrecíproco y saber explicar el método de reducción a absurdo. Y tenéis que saber explicar qué es refutar una proposición. Eso es lo que tenéis que saber explicar, por si en Maturita tenéis alguna pregunta teórica sobre eso. O si tenéis algún ejercicio donde tenéis que hacer una demostración por contrarrecíproco, por ejemplo este ejercicio, que ya lo veremos en clase, pues no solo tenéis que aplicar el método, tenéis que explicarlo. Así que esto tenéis que saberlo teóricamente. Y obviamente en estos ejercicios aparecen los símbolos que hemos explicado aquí. Los símbolos no tenéis que explicarlos en la teoría, pero tenéis que conocerlos. ¿Vale? En este tema no hay ninguna fórmula, solo tenéis que conocer los símbolos de la lógica. Esos símbolos, que son estos, lo tenéis en las páginas 14 y 15 del libro azul que podéis utilizar en el examen. Y ejercicios, pues son estos de aquí que ya los veremos en clase.